La ley de la influencia. Tu influencia está determinada por la medida en que antepones los intereses de los demás a los tuyos. 9. Susan. Cuando aquella tarde Joe regresó a su oficina, la encontró sumida en el caos. El sistema informático se había colgado unos minutos y durante el proceso de reiniciarlo se habían perdido 3 días de registros de cuentas y de correspondencia. Todo el mundo estaba rebuscando afanosamente en archivos e introduciendo en el sistema la información almacenada en copias de seguridad. Mientras Joe se unía a su equipo y se sumergía en la creciente avalancha de papeles, se le fueron por completo de la mente todos los pensamientos de Sam, Rosen, Píndaro y la ley de la influencia. Eran casi las 7, cuando al final cerró su maletín, atiborrado de documentos, lo cogió y se dirigió al ascensor. Se dejó caer en el asiento de su coche, con la mente aún concentrada en el trabajo. Cuando se dio cuenta, 25 minutos más tarde se encontró aparcando en el camino de entrada a su casa. Apagó el motor y se quedó escuchando el repiqueteo metálico del motor que se iba enfriando. Le hubiera gustado disponer de una llave de contacto que le apagase la mente. Estaría perdiendo el tiempo con aquellas sesiones a la hora del almuerzo, aquellas leyes del éxito estratosférico que supuestamente estaba aprendiendo. Todo aquello le estaba acercando más a la cuota del tercer trimestre que tanto necesitaba. Contempló la puerta de su dúplex suburbano y suspiró. Susan ya llevaría cosa de 1 hora en casa. Estaría tan cansada como él. Y seguro que su tarde habría sido tan dura como la que había tenido él en el despacho. Encontró a Susan en la cocina sacando algo del horno. No hacía falta que ella le dijese que llegaba tarde o que la cena estaba un poco seca, ni que estaba tan cansada que le daba igual tanto lo uno como lo otro. Su lenguaje corporal decía todo aquello y más. Durante una cena apática, se contaron sus problemas mientras cenaban, recogían los platos y los lavaban. Yo quería contarle todo sobre su cita en aquel imponente edificio de Liberty, pero renunció a la idea incluso sin intentarlo. El sábado anterior, cuando Joe había vuelto a casa y le había contado sus primeras impresiones de Píndaro, Susan se había sentido intrigada. Pero durante la cena del lunes, cuando él quiso contarle la reunión con Ernesto, ella solo le dijo: «Así que ese tipo es el dueño, ¿no?». Repitió el mismo comentario varias veces y a Joe le dio la sensación de que no lograba meterse en la historia. Ayer, cuando le empezó a hablar de la sala de conferencias guardería de Nicole, ella puso los ojos en blanco y dijo: «Es una broma». No hablaron más del tema. Joe y Susan habían establecido una especie de regla no escrita. Los dos tenían trabajos muy estresantes y llegaban a casa por la tarde agotados y trayendo consigo al menos 1 o 2 horas de trabajo pendiente que debían hacer en su hogar. La regla no escrita era la siguiente: nos concedemos un máximo de media hora para lamentarnos, ni 1 minuto más. Esa noche, Susan ya había consumido casi del todo su media hora de quejas. Joe estaba sentado en el borde de la cama, haciendo lo posible por mostrarle empatía mientras ella paseaba de un lado a otro y hablaba. Joe suspiró de nuevo, preguntándose qué podría decir para hacerla sentir mejor. De repente se dio cuenta de que Susan se había callado, dejando una frase a medias, y le estaba observando. «Lo siento», dijo ella. «Son casi las 8:30», suspiró cansada. «Supongo que soy un pozo sin fondo», añadió intentando sonreír con desgana. «Sé que tienes trabajo pendiente», dijo mientras se daba la vuelta y decía más para ella que para su marido. «Hay que ser justos». Joe estaba a punto de decir algo, pero se calló. «Hay que ser justos». ¿Qué le recordaba esa frase? ¿Y por qué le sonaba tan mal? Olvídese el del 50-50, hijo. Ese sistema está abocado al fracaso. Era Sam quien lo había dicho, por supuesto. Te he rascado la espalda, de modo que ahora me debes un favor. Eso no es ser un amigo, sino un acreedor.
¿En eso se había convertido su matrimonio? Sin pensar en lo que iba a decir, Joe balbuceó. No, no, Sus, espera. No, no tengo trabajo. Ella se dio la vuelta y le miró. Por favor, continúa, la instó. Me gustaría saber lo que pasó. De verdad. Durante un instante, Susan se lo quedó mirando como si le hubiera dicho que iban a devorar la ley de la gravedad. ¿En serio? Claro, respondió él. La verdad es que parece un auténtico problemón. ¿Qué hiciste? Su esposa se sentó en su lado en la cama y le volvió a observar atentamente. En serio, insistió él, lo mío puede esperar. Susan volvió a hablar de nuevo sobre su día, sobre un conflicto especialmente desagradable que tenía con una compañera. Al cabo de unos minutos volvió a dejar una frase en el aire y miró a Joe. Él asintió y esperó a que ella continuara. Ella se recostó en la almohada y empezó a abrirle el corazón. Le habló de cómo había empeorado aquella situación difícil en el trabajo y por qué la afectaba tanto, y le contó que estaba perdida, que no sabía qué hacer. Le explicó cómo la hacía sentirse. 20 minutos más tarde, Susan estaba llorando. Joe se sintió mortificado. La había estado escuchando atentamente, pero ella había hablado de tantísimas cosas y había mencionado tantos problemas que él no estaba seguro de cuál era exactamente el que había motivado su llanto. Daba la sensación de que, para Susan, todo estaba mal. Se recostó junto a ella y la rodeó torpemente con el brazo, pero ella siguió llorando. Joe murmuró unas cuantas palabras en un intento de consolarla, sintiéndose un completo idiota. ¿Qué era lo que había dicho Gus? A veces uno se siente tonto, incluso lo parece, pero aún así hace lo que se debe hacer. Por fin el llanto de ella se convirtió en sollozos entrecortados y luego cesó por completo. Joe sintió un tremendo alivio. Quizá, después de todo, sus palabras no habían sido tan tontas, o quizás ella estaba reflexionando. Le dijo Joe, te quiero. Ella no contestó. ¿Sus? Insistió él, sacudiéndola suavemente. Ella se había quedado dormida. No había oído ni una sola de sus palabras de consuelo. Se había quedado dormida de tanto llorar. Sintiéndose inútil y derrotado, Joe se preparó en silencio para acostarse y se metió bajo las sábanas. Envuelto en un dolor sordo motivado por la tristeza de Susan y deseando haber podido hacer algo para aliviarla, al final se quedó dormido. A la mañana siguiente se despertó sobresaltado y pasó de dormir profundamente a recordar horrorizado una cosa. La lección del día anterior. ¿De qué iba a ser ahora? Sam Rosen, las redes de contactos, un ejército de embajadores personales, la ley de la influencia. Había ido del trabajo a casa y había pasado la noche sin pensar siquiera en la lección del día anterior y mucho menos en aplicarla. Soltando un gruñido, agarró la almohada con la intención de lanzarla al otro lado del cuarto, presa de la frustración, pero cuando lo hizo se dio cuenta de que Susan ya no estaba a su lado en la cama. Echó un vistazo al reloj. Las 8:15. Se había quedado dormido. Seguramente Susan se había levantado y se habría marchado sin decirle nada, sin ni siquiera molestarse en despertarle. Volvió a soltar un gruñido. No había hecho la lección de Píndaro. Llegaba tarde al trabajo y Susan estaba molesta con él. 3 de 3, Joe, murmuró. Le vinieron a la mente las palabras de Píndaro. Si no acepta mi condición, nuestras reuniones acabarán. Se obligó a levantarse con la idea turbadora de llamar a Brenda para cancelar su cita para almorzar con Píndaro. Entonces miró la almohada de Susan y descubrió una hojita de papel doblada por la mitad con una palabra escrita en la cara exterior. Cariño. ¿Cuándo había sido la última vez que Susan le había llamado cariño? Y ya puestos a pensar en ello, ¿cuándo había sido la última vez que su mujer le había escrito una nota? Cogió el papelito y lo desdobló. Querido Joe, espero haber logrado escabullirme sin despertarte. Te mereces descansar un poco más.
después de la paliza que te di anoche. Muchas gracias. Gracias por tu generosidad. ¿Generosidad? Querido Joe, leyó el resto de la nota. No recuerdo haberme sentido jamás tan escuchada, tan atendida. Te quiero. Joe no entendía nada. ¿Generosidad? ¿Cómo había sido generoso? Volvió a repasar la nota en busca de respuestas. Gracias por tu generosidad. No recuerdo haberme sentido jamás tan escuchada. Se restregó la carta sorprendido. O sea que en realidad todo aquello no tenía nada que ver con las quejas. Ella solo quería que él la escuchase. Solo quería sentirse atendida. De repente escuchó en su mente aquella voz que sonaba como una bisagra oxidada. Deja de llevar la cuenta. Entonces echó a reír. Sí que había hecho la tarea.